con ustedes. Siempre va a ser un privilegio y también un temor por hablar lo que no es correcto. Así que la idea es que lleguemos a casa y revisemos lo que cualquier persona que exponga aquí les diga, y revisemos en la palabra del Señor si lo que se nos está diciendo es verdad o no es verdad. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie y que el Espíritu Santo nos pueda dirigir para aprender esta mañana. ¿Se acuerdan que este mes estamos con el énfasis en unidos en oración? Entonces vamos a aprender un poco acerca de lo que es la oración, cuál es el propósito de la oración. Amén. Bendito Señor, estamos aquí delante de ti, humillados, Señor, ante ti. Sabemos que no merecemos nada, no merecemos ni acercarnos a ti, Señor, en oración, pero por tu amor y tu misericordia podemos hacerlo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos hables, Señor, en esta mañana, que podamos llevarnos, Señor, algo para poder vivir, Señor, en este mundo, algo de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, no solo a escucharlo, sino a que permanezca en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Dejamos tu palabra en tus manos, Señor. Tú dirijas, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pueden tomar sus asientos. Primera Tesalonicenses 5. Nuestro versículo principal es el 5:17, un versículo muy largo. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Pero vamos a leer desde el 5:16 hasta el 23. Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, el énfasis de este mes es unidos en oración. Si hay algo que mantenía las iglesias en la antigüedad, las primeras iglesias cristianas, era la oración. Pablo escribe esta carta a una iglesia a los tesalonicenses, y en ella podemos ver 3 oraciones que el apóstol Pablo hace en esta carta. Podemos verla. La primera es una oración de acción de gracias. Pablo agradece a Dios porque los tesalonicenses se han convertido de los ídolos a Dios. Pablo agradece a Dios porque él está celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor, el amor que tienen los tesalonicenses por los demás y la esperanza que tienen estos hermanos por los demás. Esa es la primera oración que vemos en el capítulo 1. Una segunda oración que hace Pablo: estos hermanos se encuentran en constante persecución. Claro, ellos seguían a Cristo, ellos hablaban del Rey, que era Cristo, y entonces había una persecución, ¿no?, de parte del emperador, porque él se sentía menospreciado por ellos y porque ellos seguían a Cristo. Entonces Pablo hace una oración para pedir fortaleza para estos hermanos, fortaleza y compromiso por su santidad y por su pureza sexual, así como el compromiso de amar y de servir a los demás. Entonces Pablo está pidiendo que Dios aumente la capacidad de amar a estos hermanos. Y una tercera oración que vemos en esta carta es que Pablo le ha hecho unas exhortaciones a estos hermanos. Le dicen: ustedes deben orar sin cesar,
y una lista de exhortaciones que Él les pide, ¿no? Y hace una oración de esperanza para ellos. Él pide que Dios llene sus vidas con su santidad para que ellos se mantengan irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces es una carta donde podemos ver cómo Pablo ora, para qué Pablo ora por esta iglesia, por estos hermanos. Y es útil para nosotros hoy en día porque muchas veces no sabemos orar. Oramos mal, oramos por nuestras propias ambiciones egoístas, oramos por cosas materiales solo para satisfacer nuestros deseos carnales. Y entonces esta carta nos está mostrando cuál es el propósito o uno de los propósitos de la oración, uno de los propósitos más importantes de la oración. Al final, el Señor nos ha salvado, Él ha muerto y resucitado por nosotros para que nosotros lleguemos a ser como Él, ¿no? Y ese es el propósito de Pablo. La primera oración Él agradece porque estos hermanos se han convertido de los ídolos a Dios. La segunda, para que Dios aumente la capacidad de amar y ellos permanezcan en la fe. Y la tercera, que Dios los llene de su santidad para que ellos vivan con la esperanza de que Cristo un día vendrá y vivan conforme a ello, ¿no? Entonces la oración es muy importante para los cristianos. Nuestro versículo, el 5:17, dice, orad sin cesar. ¿Qué es orar, hermanos? ¿Qué es orar? ¿No? En niños nos enseñan en la escuelita, ¿no? Orar es hablar con Dios. Miren esta interesante forma de decirlo de un escritor. Dice, la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma, del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Este otro autor dice, la oración no es un intento por lograr que Dios esté de acuerdo con usted o supla sus deseos egoístas, sino que es tanto una afirmación de su soberanía, su justicia y su majestad, como un ejercicio para amoldar sus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. En otras palabras, me acerco en oración a Dios para entender su voluntad y para ser parte de ella, no para que Él haga mi voluntad, mis deseos y lo que yo quiero. Otro autor dice, y me pareció muy interesante, dice, orar es como respirar. Dice él, usted no tiene que pensar para respirar, porque la atmósfera que nos rodea ejerce una presión sobre los pulmones y lo fuerza a respirar. Por eso es más difícil aguantar la respiración que respirar. Asimismo, dice este autor, cuando usted nace a la familia de Dios, usted nace a una atmósfera espiritual en la que la presencia y la gracia de Dios ejercen una presión sobre su vida. Entonces, a veces los cristianos hacemos lo más difícil, no orar. Dejamos de respirar. Estaba leyendo, hay un récord de 29 minutos y 3 segundos del hombre que aguanta más tiempo la respiración debajo del agua. Él tuvo que inhalar oxígeno puro antes de esa inmersión en el agua para aumentar sus niveles de oxígeno en el cuerpo. Y aguanta 29 minutos, es un récord, ¿no? Yo creo que si hacemos un concurso aquí, el que más aguante, de repente el hermano aquí militar aguanta 1 minuto, a lo mucho, ¿no? Pero nosotros los simples mortales, 30 segundos, ¿no? Menos. Entonces es muy difícil, hermanos, aguantar la respiración. Y este autor dice, la oración es como respirar. Y lastimosamente, hermanos, muchas veces estamos aguantándonos la respiración. Estamos haciendo lo difícil. Cuando dejamos de respirar, dice que el cuerpo sufre una falta de oxígeno que se llama hipoxia y hay una pérdida del conocimiento en cuestión de minutos, ¿no? Cuando la persona deja de respirar y hay un daño cerebral, una pérdida de conocimiento. Entonces, hermanos, cuando nosotros dejamos de orar, perdemos el conocimiento, ¿no? Espiritual.
Dejamos de pensar en las cosas de arriba, como hemos visto el anterior mes. Dejamos de pensar en Cristo y nos atontamos espiritualmente, ¿no? Y nuestra familia empieza a darse cuenta que no estamos orando. Y la gente de afuera empieza a darse cuenta que no estamos orando porque nuestras actitudes no son las que corresponden a un cristiano. Entonces, muy importante la oración. La oración, decía, es simplemente hablar con Dios como hablamos con un amigo. Sin embargo, muchas veces nos acercamos a Dios con prepotencia, ¿no? Yo declaro, hay muchos que escuchamos ahora y Dios lo tiene que hacer porque yo así lo quiero, como un niño berrinchudo, ¿no? Que quiere cumplir sus deseos aunque le haga mal, ¿no? Y así a veces actuamos con Dios, nos acercamos a Dios con berrinches, queremos que Él cumpla nuestra voluntad, aunque sean egoístas, aunque dañen a otras personas, porque queremos satisfacer algo personal. Entonces a veces nuestras oraciones carecen de admiración y respeto. ¿Y por qué? Porque no conocemos quién es Dios, ¿no? No estamos estudiando acerca de quién es Él, no entendemos quién es Cristo, no entendemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros, no entendemos que Dios es soberano y que nosotros estamos en sus manos. Y como decía ahora el hermano en la mañana, Él puede hacer así, nos puede destruir con un chasquido de dedos, pero por su misericordia no lo hace. Si entendiéramos eso, nuestro acercamiento en oración sería diferente. Entonces la oración, hermanos, por la voluntad de Dios es un arma que Él nos ha entregado, es un instrumento que Él nos ha entregado en las manos para utilizarlo. Es un instrumento que Él nos ha entregado para cumplir su voluntad, ¿no? Por ejemplo, si queremos llegar a Tudela, imagínense que hay un solo camino. Necesitamos un auto, ¿no? Necesitamos un coche para llegar en media hora, ¿no? Vamos a llegar, pero necesitamos el coche. Entonces la oración es como ese coche. Dios nos dio la oración para usarla, ¿no? Dios dijo, si oras, un hermano puede llegar a los pies de Cristo, pero necesito que ores por él, ¿no? Dios es soberano, pero Él ha dejado este instrumento de la oración para que nosotros lo utilicemos para la salvación de los hermanos, para que oremos por la salvación, por la santidad de los hermanos. Entonces, la oración es poderosa y como es poderosa y Satanás lo sabe, él busca la manera de que no entendamos de qué se trata, de que oremos mal y de que no oremos. Por eso es que es difícil. Ustedes en los domingos pueden ver mucha gente en un culto en las iglesias, en todas. Pero cuando hay un jueves de oración hay 2 o 1 o 3 personas, porque la oración tiene un poder especial por la voluntad del Señor. ¿Qué es orar sin cesar, hermanos? Cuando pensamos en esto, de repente nos imaginamos así, no todo el día estar así. Imagínense en nuestro auto conduciendo y orando y con los ojos cerrados. Orar sin cesar. La Biblia dice que ore sin cesar, así que no puedo parar de orar. No se trata de eso. Cuando el apóstol Pablo les da esta exhortación a los tesalonicenses, les habla de una manera de vivir. Entonces no se trata de que todo el tiempo caminemos por la calle con los ojos cerrados y así las manos juntas, ¿no? Es una manera de vivir. Dice este autor, muy interesante, dice, se trata de vivir en un estado constante y consciente de la presencia de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración que se vive con una conciencia profunda y una entrega a nuestro Padre Celestial. Es algo que comparto con mi mejor amigo, algo que comunico instantáneamente. Es decir, es una actitud de la mente y el corazón. Yo sé que Cristo vive en mí y todo lo que yo hago se lo comunico, se lo comento, aunque no lo estoy diciendo con mi boca, aunque no estoy así en la calle o en mi trabajo, pero mi mente y mi corazón están orando en todo momento. Mi actitud es que sé que Dios está ahí conmigo.
que cada decisión que yo tome, Dios está ahí. Este autor decía, cuando somos tentados, presentamos la tentación a Dios y pedimos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le agradecemos al Señor por ello. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, le pedimos a Dios que lo arregle y nos permita ayudar a lograrlo. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos para que Dios acerque a esa persona a Él y nos use para testificar. Cuando nos encontramos en problemas, nos volvemos a Dios como nuestro ayudador y libertador. Entonces es una manera de vivir, de tener a Dios en cuenta para todas nuestras actividades diarias en nuestra vida. Y normalmente solo lo tomamos en cuenta con este último punto cuando nos encontramos en problemas. Ahí sí que nos volvemos unos oradores, pero no. Cuando vemos a alguien enfermo, a un familiar enfermo, cuando tenemos necesidades económicas, ahí cómo nos ponemos a orar y nos acordamos del Señor, ¿no? De esa manera es orar sin cesar, hermanos. Estar consciente de la presencia del Señor, de manera que sea una oración continua, que todos nuestros pensamientos, nuestras obras y circunstancias en nuestra vida sean una oportunidad para estar en comunión con Dios, ¿no? Cualquier situación, si estamos de paseo, si estamos en la iglesia, si estamos en la calle, cualquier situación, debemos estar en continua oración con la actitud de oración. Si estamos tomando un café, hablando con un hermano, conscientes de la presencia del Señor en nuestra vida. A eso se refería Pablo cuando le escribía a estos hermanos. Habíamos visto en Colosenses 3:2 este mes, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? De eso se trata, orar sin cesar. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es orar sin cesar, hermanos. Depender de Dios en todo tiempo. Que nuestro corazón esté centrado en Él. Entonces hemos visto qué es orar sin cesar, ¿no? ¿Qué es orar sin cesar? Y ahora vamos a ver por qué orar sin cesar. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de orar sin cesar? Y les hago una pregunta, ¿por qué no podemos orar muchas veces? Muchas veces oramos en la iglesia, oramos en público y hacemos oraciones largas, ¿no? Y a veces palabreríos, ¿no? Sempiterno, Dios, y no entendemos ni lo que estamos hablando. Pero cuando estamos a solas con Dios, a veces no tenemos nada que decir, ¿no? ¿Por qué no podemos muchas veces orar? Entendemos lo que significa orar, conocemos lo que Cristo ha hecho, pero no pasamos tiempo con Él como se debería, ¿no? Y es que nuestra condición espiritual no anda muy bien. Hoy le voy a leer muchas citas de autores cristianos porque ellos han estudiado mucho y concluyen con cosas interesantes como esta. Dice, la oración es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. Es decir, si yo no puedo orar, algo está pasando en mi vida espiritual. Si no oro es porque mi condición espiritual es mala, está dañada, porque no estoy buscando a Cristo, porque mis deseos carnales, que son contra el Espíritu, están ganando. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces estoy llenando mi mente y mi corazón de cosas vanas y estoy dejando lo espiritual a un lado. Entonces no puedo orar porque estoy lleno de cosas vanas y estoy dejando que lo vano le gane a lo espiritual.
Entonces no oro porque mi corazón no está centrado en Dios. Es decir, no oro porque mi corazón no está centrado en Dios. ¿Y por qué mi corazón no está centrado en Dios? Porque no oro. Es una fórmula matemática, hermano, ¿no? No oro porque mi corazón no está centrado en Dios. Y mi corazón no está centrado en Dios porque no oro. Entonces, cuando yo no quiera orar, oro para que Dios me dé esas ganas de orar. Necesito orar para centrar mi corazón a Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? Vivimos en un mundo materialista y a veces los creyentes estamos satisfechos con las bendiciones físicas y tenemos muy poco deseo de las bendiciones espirituales, ¿no? Nos volvemos tan dependientes de esos recursos físicos que sentimos poca necesidad de recursos espirituales, ¿no? Vivimos como si Dios no existiera, ¿no? Alimento, vestido, salud, dinero, casa, estudio, profesión, novio, ¿no? Amigos, etcétera. Y entonces confundimos el éxito humano con la bendición divina. Dios me ha bendecido, ya tengo mi casa, ya tengo mi auto, mis cosas. Y entonces ya no tengo necesidad de Dios, ya no tengo necesidad de acercarme a Él. Y por el contrario, ¿no? No tengo esto, necesito centrarme en esas cosas para tenerlas. Y tampoco me acerco a Dios. Entonces confundimos las bendiciones físicas con la bendición, el éxito humano con la bendición divina. Nos volvemos tan humanistas que vivimos como si Dios no fuera necesario. Dejamos de depender de Él. Creemos que no dependemos de Él. Nos satisfacemos con esas bendiciones físicas tanto que ya no buscamos lo espiritual, ya no buscamos la bendición espiritual de Dios. Entonces, oramos normalmente por salud, felicidad y éxito. Oramos por comodidad personal y olvidamos lo importante. En Mateo 6, 25 al 33 Jesús nos dijo que no nos afanemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber o por lo que vamos a vestir. Cuando sabemos que Dios suple esas necesidades, ¿no? Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, vestido, comida, casa, será añadido. Pero nos olvidamos de eso y estamos preocupados por esas cosas. Eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar, porque dejar de trabajar, no hacerlo es pecado también. El Señor nos manda, tenemos la responsabilidad. Pero lo que quiere decir es que nuestro principal motivo de vida sean esas cosas, ¿no? Y nos apartemos de Dios y dejemos de orar sin cesar, de pensar en Él. Nuestra prioridad deben ser las cosas de arriba. Vivimos en un mundo que sabe muy poco de lo que es realmente valioso. Hay un libro que es un libro que en español titula La Apuesta. No lo he leído, pero leí un resumen. Es muy interesante porque es una apuesta entre dos hombres educados, ¿no? Es un hombre millonario, un banquero millonario. Él piensa que el castigo de la pena de muerte es más humano que estar incomunicado. Él dice, el verdugo, porque es un libro que habla de tiempos antiguos, el verdugo mata al instante y ya, ¿no? Pero estar incomunicado te mata poco a poco. Entonces él dice, es más humano la pena de muerte. Y en una fiesta uno de sus invitados, un abogado de 25 años, le dice, no, yo creo que es mejor vivir como sea, ante cualquier situación, no importa, lo importante es estar vivo. Entonces este hombre, el banquero, se molesta y dice, hagamos una apuesta. No vas a poder vivir 5 años incomunicado, te he puesto 2 millones de rubros, seguro que antes eso era mucho, porque este hombre se iba a hacer rico con los 2 millones de rubros, no sé ahora cuánto es eso.
Pero este joven abogado estaba tan convencido de lo que decía que dijo, no solo 5, voy a aguantar 15 años. Entonces hacen los arreglos, el abogado se va a vivir a una de sus estancias de este hombre millonario, encerrado, prohibido de ver a nadie, ni periódicos, ¿no? Le pasaban la comida por una puertita ahí, sin ver a quién le daba la comida. Habían unos guardias afuera para controlar que la apuesta vaya bien. Él solo podía pedir cosas por carta, ¿no? Entonces el primer año pide un piano y se escuchaba ese piano todo el día. Se cansa del piano, empieza a pedir obras literarias, ¿no? Novelas, y comienza a leer. Al 6º año empieza a estudiar idiomas y dentro de muy poco él sabe más de 6 idiomas con perfección. Al 10º año encuentra un Nuevo Testamento y se sienta a la mesa y empieza a leer, y en un año él se empapa de la Biblia y del conocimiento de Dios. Entonces, la segunda parte del libro, este banquero ya está anciano, le ha ido mal en el negocio, ya no es el millonario de ese entonces, y el abogado está por ganar la apuesta. Esto ya es una noche antes de que se cumplan los 15 años. Entonces el banquero dice, no, tengo que matar a este hombre porque como me ha ido el negocio y lo que le voy a pagar me voy a ir a la ruina. Además le tenía celo porque este abogado tenía 40 años, empezando a vivir, iba a ser el nuevo rico del pueblo. Y el hombre dice, lo tengo que matar. Entonces entra esa noche al lugar donde está el abogado, lo encuentra durmiendo sobre la cama y en la mesa una carta. Les voy a leer la carta. Dice, mañana a las 12, esta es la carta del abogado, dice, mañana a las 12 en punto seré libre, pero antes de dejar esta habitación encuentro que es necesario decirte unas palabras. Con una conciencia limpia y ante Dios, quien me ve, te declaro que rechazo la libertad, vida, salud y todo lo que tus libros llaman diversión de este mundo. Rechazo y desprecio todos tus libros, desprecio todas las bendiciones y sabiduría terrenales. Todo carece de valor y es falso, vacío y engañador, como un espejismo. Puede que seas orgulloso, sabio y hermoso, pero la muerte te barrerá y sacará de la tierra, como sucede con los ratones que viven debajo de tu piso. Y tus herederos, tu historia, tu genialidad inmortal se congelará o quemará junto con la destrucción de la tierra. Te has vuelto loco y no estás siguiendo el camino correcto. Lo falso lo tomas como verdadero. Nos hace acuerdo al mundo de hoy, ¿no? Lo falso lo tomas como verdadero y lo deformado como belleza. Para demostrarte cómo rechazo todo lo que valoras, renuncio a los 2 millones que una vez parecieron ser el comienzo de un paraíso para mí y que ahora rechazo. Para privarme del derecho a recibirlos, dejaré mi prisión 5 horas antes del tiempo asignado y de esta manera rompo con las condiciones de nuestro pacto. El banquero se sintió como nunca, ¿no? Se salió, dejó al hombre, lloró toda la noche y al día siguiente, a las 7 de la mañana, le dicen, el abogado salió por la ventana y no lo vimos más. Entonces, hermanos, es una reflexión que nos muestra qué es lo importante. Y aquí en Tesalonicenses, Pablo le está diciendo, orad sin cesar. Y les está diciendo esto luego de haberles dicho, Cristo viene. Espérenlo en santidad. El porqué de nuestra oración es esta, hermano. El objetivo de nuestra salvación es glorificar a Dios y llegar a ser como Cristo. Esperar su venida en santidad. Fíjense el versículo 5:3, más arribita de 1 Tesalonicenses 5:3, dice, vendrá destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Está hablando del día en que Cristo venga y los que no se vayan con él.
El 5:4 dice, ese día a nosotros no nos sorprenderá como ladrón porque no estamos en tiniebla. El 5:5 dice, porque somos hijos de luz, no de tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás y no velemos y seamos sobrios. Una vez más, oren sin cesar por su santidad, oren por ser como Cristo. En el versículo 23, por ser irreprensibles, ¿no? Entonces, orar sin cesar en este capítulo en específico es un punto de la lista que hace Pablo, donde dice, no apaguéis el espíritu, es decir, no apaguéis el fuego del espíritu con el pecado. En el 5:20 le dice, no menosprecies las profecías, no menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies la Biblia. En el 5:21 le dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Le decía al principio, lo que se habla aquí hay que examinarlo con la Biblia. Hay que examinar las doctrinas que se están impartiendo ahora en el mundo, si son buenas, si son malas, a la luz de la Biblia. El 5:22 le dice, absteneos de toda especie de mal. En esa lista que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses está orar sin cesar. Entonces está diciendo, oren sin cesar porque ese día va a llegar y necesitan estar preparados. Ustedes son hijos de luz, no de tiniebla, y necesitan estar preparados, necesitan estar en santidad. Ahora, hermanos, esto no es sencillo. Y nuestro siguiente punto es cómo puedo orar sin cesar. Porque estar en santidad e irreprensibles no lo podemos hacer nosotros. No lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo logramos mantenernos irreprensibles? ¿Cómo logramos estar en santidad? Y la respuesta corta es permaneciendo en Cristo. Él es la fuente. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas veces este versículo se malinterpreta, ¿no? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo voy a pedir lo que quiera. Pero primero dice, si permanecéis en mí. El que permanece en Cristo no va a pedir cosas que no convienen. En Santiago, recuerda, dice, pedid y no recibid porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces muchas veces utilizan estos versículos en el nombre de Cristo y se te va a cumplir todo lo que quieras. Entonces un ladrón va a orar y en el nombre de Cristo va a ir a robar y no lo van a encontrar. No se trata de eso, ¿no? En el nombre de Cristo es como antes, ¿no? Hacían un edicto. El rey hacía un edicto y firmaba y mandaba un pregonero a que se cumpla lo que el rey dijo. Entonces ese iba en nombre del rey, pero no a hacer la voluntad de él, sino la voluntad del rey con ese edicto. Eso es en el nombre de Cristo. Cuando yo oro en el nombre de Cristo, oro para que se cumpla la voluntad de Cristo. No, y hoy en día en el nombre de Cristo y así fácilmente quieren cumplir su voluntad utilizando el nombre de Cristo. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces vamos en el nombre de Cristo para que se haga la voluntad de Cristo. No siempre la voluntad de Cristo es que una persona se sane, porque quizás a través de esa enfermedad Él la está utilizando para que esa persona se arrepienta. Eso no lo sabemos. Debemos orar por los enfermos que se sanen, pero siempre esperando en su voluntad. Amén. Siempre pensando que el propósito de la oración es que las personas se salven y como cristianos que busquemos la santidad. Ese es el propósito de nuestra oración. Fíjense nuestro versículo 5:17. Dice, orad sin cesar. El 18, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo orar, hermanos? ¿Cómo orar sin cesar? Hablábamos de ir a Tudela en un coche, ¿no? Necesitamos el coche, es el instrumento para llegar. Pero si no hay un camino, ¿cómo llegamos? Por más que tengamos el coche, ¿no?
Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Él es el camino, no hay otro. Entonces, si oramos sin Cristo, estamos pateando oxígeno. La oración solo llega a Dios a través de Cristo Jesús. Jesucristo es el que nos lleva a que el Padre nos escuche. Jesucristo es el camino. Jesucristo compró con su sangre nuestra entrada a la presencia de Dios. Antes había un templo, ¿no? Y había una cortina que separaba el lugar santísimo. Solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para pedir por los pecados del pueblo a través de sacrificios de animales, ¿no? Cuando ese sumo sacerdote entraba, si Dios había aceptado sus pecados, vivía. Y si no, se escuchaba, ¿no?, una campanita, tlin, tlin, porque había muerto el sumo sacerdote y Dios no había escuchado su oración. En ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, esa cortina dice que se rajó desde arriba hacia abajo. Significa que a través de la sangre de Cristo, a través de Cristo, tenemos la entrada libre a la presencia de Dios hoy en día. No una vez al año, hermano, sino, si quieren, una vez al día, una vez cada hora, una vez cada minuto o todo el tiempo, orar sin cesar. Es por Cristo que podemos orar y que Dios nos escuche. Si no tenemos a Cristo, nuestras oraciones no serán oídas. Eso nos dice la palabra del Señor. Es Cristo la fuente de la oración. Es Cristo lo que nos hace llegar al Padre. Entonces, y como es Cristo la forma en que podemos ser santos y la forma en que podemos presentarnos ese día incorruptible, el propósito de nuestra salvación es glorificar a Él y estar en comunión íntima con Él. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito cuando no estamos en comunión con Él. Primera de Juan 1.3 dice lo que hemos visto. Primera de Juan 1.3. Si voy muy rápido, hermanos, me dicen. Primera de Juan 1.3. Si quieren pueden anotarse. Primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, si somos salvos y no estamos en comunión con Cristo, estamos negando que somos salvos. Imagínense llevar a un amigo al trabajo y tenerlo ahí al lado y no presentarlo ni preguntarle nada, tenerlo ahí solamente y no hablar de él, ¿no? No presentarlo a los colegas, llevarlo a casa y no presentarlo a la familia, que pase y haga lo que vea. Así actuamos muchas veces con Cristo, lo tenemos ahí, pero ni fu ni fa, ¿no? Es necesaria nuestra comunión con Él. Orar sin cesar es eso, nuestra comunión con Cristo, nuestra intimidad con Él. El versículo 5:23 de nuestro texto, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, después de darle exhortaciones, ¿no?, él está concluyendo, el único que puede santificarnos es Dios. Entonces nos acercamos en oración a Él para que Él nos santifique, para que Él nos haga irreprensible. Irreprensible, hermano, no significa que vamos a andar, que no vamos a pecar. Mientras estemos debajo del cielo, estamos en carne y seguimos pecando, ¿no? Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Pero se trata de que lo intentemos todos los días, que oremos, que el Señor nos ayude, nuestra forma de vida que sea distinta, ¿no? No podemos seguir viviendo igual como vivíamos antes en el mundo. No podemos. Va a haber momentos que hacemos cosas que no le agrada a Dios. Una vez más, porque seguimos siendo carne, pero nuestra forma de vida tiene que mostrar a Cristo.
de alguna manera. Y si no, debemos revisar nuestro corazón si de verdad Cristo vive en nosotros. Entonces el único que nos puede santificar, el único que nos hace irreprensibles es Cristo. Efesios 3:20 dice, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la oración es la comunión con Dios y debemos aprender a orar con reverencia, con respeto a Él y entender que no nos acercamos en oración para hacer nuestra voluntad, sino para entender la voluntad de Él y alinearnos a su voluntad. Y que si no estamos orando es porque algo está pasando en nuestra vida y necesitamos acercarnos a Dios y pedirle perdón para que Él nos ayude. Con esto termino. Les voy a leer el propósito de la oración de un pastor del siglo XIX. Dice, la oración no es una función que carece de significado o un deber que hay que cumplirlo al final de un día ocupado o agotador. No estamos obedeciendo al mandamiento de nuestro Señor cuando nos contentamos con unos cuantos minutos de rodillas en los ajetreos de la mañana o la tarde de la noche, cuando las facultades, cansadas por las tareas del día, piden un descanso. Es cierto que Dios siempre está al alcance de una llamada. Su oído siempre está atento al grito de su Hijo, pero nunca llegaremos a conocerlo si usamos el vehículo de la oración como usamos el teléfono para tener unas cuantas palabras de conversación apurada. La intimidad requiere desarrollo. Nunca podremos conocer a Dios con todo lo que implica y el privilegio de conocerlo, por medio de repeticiones e intercesiones breves, fragmentadas y desconsideradas, las cuales son peticiones de favores personales y nada más. Esa no es la manera en que podemos entrar en comunicación con el Rey del Cielo. La meta de la oración es ser el oído de Dios. Una meta que solo se puede lograr buscándolo de manera paciente, continua y constante, derramándole en nuestro corazón y permitiéndole que nos hable. Solo al hacerlo podemos esperar conocerlo. Y a medida que más lo conocemos, más tiempo pasaremos en su presencia y encontraremos que esa presencia es un deleite constante y creciente. Para las personas que nos visitan, si aún no, de repente primera vez que escuchan acerca del Evangelio, nosotros creemos que Cristo vino a la tierra, el mismo Dios vino a la tierra, se hizo hombre, murió y resucitó por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. El Padre cargó todos nuestros pecados en Él y Él murió y ese sacrificio fue aceptado. Y solo por Cristo ahora podemos acercarnos al Padre, solo por Cristo podemos acercarnos a Dios. Estábamos separados de Él, estábamos muertos. A través de Cristo volvemos a vivir, Él nos da vida, una vida nueva en Él. Y va a haber un día en que Él va a volver y va a llevar a aquellas personas que creyeron en este sacrificio, que creyeron en Él, que fueron perdonados por Él. Y pues para los demás espera algo muy terrible. A veces no se lo dicen las iglesias porque la gente no vuelve, pero es la verdad y tenemos que decirla. Así que si esta mañana el Señor ha tocado su corazón, acérquese a Dios en oración y dígale, yo creo en tu Hijo, me arrepiento de mis pecados, quiero una nueva vida en ti, ayúdame, quiero conocerte. Amén. Pueden poner